tráquea, los bronquios principales, sus diferentes subdivisiones, puesto nuestros pulmones, nuestros queridos alveolos allí. Y aquí tenemos una imagencita que nos va a recordar todo nuestras vías aéreas superiores que ya hemos estado conversando de ellas. Y aquí tenemos entonces nuestras vías aéreas inferiores, que incluye, como ya dijimos, la tráquea, nuestros bronquios, nuestros pulmones y bueno, también los músculos que van a intervenir aquí en todo ese proceso. No hemos comentado aquí, tampoco va a ser nuestro conversatorio hablar de la parte ósea del tórax, porque bueno, ya sería demasiado para mí. Pero creo que con lo que vamos a conversar estaremos recordando lo más importante de nuestra anatomía respiratoria. En el niño y en el adulto existen diferencias en cuanto a la ubicación y a los tamaños de ciertas estructuras. Así tenemos que la laringe es más cefálica en los niños y la vamos a encontrar a nivel de C3, C4 y en el adulto a nivel de C4, C5. La epiglotis es larga y tiene una forma de U o de B, y en el adulto es más ancha. Habría otra característica importante: la vía aérea es cónica en forma de embudo y en el adulto tiene de una forma más cilíndrica. La zona más estrecha en el niño va a ser la cricoides y en el adulto, como hemos mencionado, nuestra glotis. La tráquea. La tráquea es un órgano compuesto por anillos. Ustedes pueden recordar los anillos cartilaginosos incompletos en su parte posterior, que se continúa hacia arriba por la laringe y hacia abajo por los bronquios. O sea, esta estructura es fácil de identificar. Está formado entre 15 y 20 cartílagos traqueales. Es un conducto semi-rígido fibromúsculo cartilaginoso. Un cilindro anterior y plano posterior. La carina es la bifurcación. Estaría allí entre quizás la última reparo anatómico. Dicen que eso indica carcinomas cuando es prolongado el tamaño de la carina. Carcinomas. Por los nódulos que... Ahí se, o sea, desde el punto de vista anatómico, en cualquier parte puede ser el centro del proceso infeccioso y también tumoral. En cualquier, comenzando por las amígdalas, la lengua, todo, cualquier estructura. ¿Y en cáncer de mama, cuál era el nódulo que se ve más prominente? ¿En cuál? En cáncer de mama. Del axilar. Ok, entonces aquí tenemos que nuestra situación de la tráquea en plano medio en la parte alta e inferior del cuello. Esto es lo que estamos viendo en la tráquea, que la podemos ubicar fácilmente en el cuello, y en la parte del mediastino superior tenemos también aquí su ubicación. Va de C3 a T5, donde se va a bifurcar, y es lo que conocemos por la carina. Pregunta del santo. Presenta dos segmentos: el segmento cervical y el segmento torácico, ¿verdad? Como ya lo vimos aquí en el dibujito anterior. El segmento cervical de borde inferior de la cricoide C6 hasta un plano horizontal que pasa por el borde superior del esternón a la altura de T2. Si ustedes ven las distancias, el segmento cervical mide entre 6 y 7, pero también el segmento torácico. Entonces prácticamente tiene la misma medida, ¿no? Para que no vaya a crear alguna confusión allí. Y el segmento torácico por debajo, su relación por debajo del esófago, se desde el borde superior del esternón hasta la bifurcación traqueal, la carina, a la altura de D5. Y esto
es importante que lo puedan recordar. En aquel dibujito hay unas diferencias allí de la anatomía bronquial, perdón, traqueal. El bronquio principal derecho y el bronquio principal izquierdo tienen diferencias anatómicas que ustedes ya las saben. Vamos a recordar. El principal derecho forma un ángulo medio de 25 grados con el eje. El traqueal es corto, vertical y de gran calibre. En cambio, el bronquio principal izquierdo es más largo que el derecho, es más horizontal y de menor calibre. Esto es importante que siempre lo tengan pendiente porque muchas veces se pregunta y es repetitiva esta reparo o esta diferencia anatómica para preguntar. La tráquea desciende oblicuamente sobre la línea medial de adelante a atrás, alejándose progresivamente de la superficie cutánea. Se encuentra a 18 milímetros de la piel en la zona infracricoidea, 40-45 milímetros de la altura del orificio de la entrada del tórax y 70 milímetros de la altura de la bifurcación traqueal. Esas serían algunas relaciones importantes. La tráquea es un órgano muy móvil. Debido a su estructura, la tráquea es un órgano elástico y extensible. Su fijación depende de su continuidad hacia arriba con la laringe y hacia abajo con los bronquios principales y los pedículos pulmonares y en menor medida hacia atrás gracias a su continuidad con el plano esofágico y vertebral que van a permitir allí que se mantenga como estable. Y aquí podemos ver entonces nuestra estructura, ¿verdad? La parte posterior como sería y adentro pues la mucosa que también vamos a comenzar a conversar de ella en algunas de las clases. ¿Se acabó? Se acabó la pila. Con una clase y una serie. La longitud media de la tráquea es de 12 centímetros en el hombre y 1 centímetro menos en la mujer. El segmento torácico cervical son prácticamente iguales, como lo acabamos de mencionar, y la tráquea se alarga cuando la laringe se eleva o cuando la columna cervical se inclina hacia atrás. Los anillos cartilaginosos dan la forma del calibre de la tráquea, pero va a haber una diferencia, ¿no?, de su diámetro a medida que el paciente o la persona pues va creciendo. Así en un adulto tendrá un diámetro de 16 a 18 milímetros. Y fíjense el tamaño en un bebé de unos 4 años, 6 milímetros. Ahora imagínense en un recién nacido prematuro. ¿Cómo será el tamañito? Por eso cualquier cosa que tape ¿qué va a pasar? Colapsa, insuficiencia respiratoria, no respira el niño y puede fallecer. Entonces, en los niños, ese tamaño traqueal es importante y bronquial, ¿no? Todos los bronquios ¿no? van a ser más pequeñitos, y va a ser más fácil de colapsarse y que las secreciones puedan obstruirlo. La tráquea es un tubo flexible constituido entonces por tejido fibroelástico y cartílago que permite entonces la dilatación y la elongación durante la inspiración y relajamiento pasivo durante la expiración. Eso es importante también recordar. Los anillos cartilaginosos hialinos abiertos por detrás constituyen el sostén de la mucosa traqueal, impidiendo su colapso. Las fibras musculares lisas forman el músculo traqueal. Las arterias en la porción cervical principalmente van cerradas por las arterias tiroideas inferiores, la arteria traqueoesofágica descendente y de Haller del lado izquierdo. Y aquí tenemos entonces donde podemos ubicar estas dos arterias principales. Y la porción torácica proviene especialmente de las arterias típicas, de la arteria bronquial derecha,
retrobronquial y aquí tenemos entonces la ubicación de la línea. Contribuyen también a la vascularización la arteria tiroidea media de Neulau, a ver los mismos, la arteria traqueosofágica anterior del Temer, ¿verdad? Entonces tenemos la ubicación de cada una de esas arterias principales. Las venas nacen a partir del preso submucoso denso. Las venas en la porción cervical de la tráquea son numerosas, de pequeño calibre y desembocan en las venas esofágicas y las venas tiroideas inferiores. Las venas de la porción torácica desembocan en las venas esofágicas y llegan al sistema de la vena cava inferior. Ahí tenemos una diferencia de la circulación venosa en la porción cervical y en la porción torácica. La inervación neurovegetativa depende del sistema simpático y parasimpático, dando origen a una acción motriz destinada al músculo traqueal, sensibilidad de la pared y secreción de las glándulas traqueales. El drenaje linfático está dado por los ganglios pretraqueales, paratraqueales y traqueobronquiales. Y la función permite, ¿verdad? De hecho, el sistema respiratorio pasivo, y por ello sufre las variaciones de presión producida durante el ciclo de la respiración. Por eso su forma va a cambiar, ¿verdad? Su diámetro va a cambiar dependiendo del ciclo respiratorio. Y el sistema activo, los músculos ventilatorios, el diámetro de la tráquea torácica entonces disminuye un 50% en la inspiración, y durante la inspiración el fenómeno se invierte, el diámetro de la tráquea torácica aumenta y se hace más redondo. Hay una diferencia ahí también en el diámetro, ¿no? Las zonas de conducción. Entonces las zonas de conducción, si ustedes ven aquí nuestro árbol bronquial, ¿verdad? Sí. Nosotros podemos ver aquí cómo empieza la tráquea, se bifurca, ¿verdad? Entonces los bronquios principales derecho e izquierdo, como lo hemos mencionado, y de ahí se sigue dividiendo en bronquiolos terminales, y aquí correspondería a nuestra zona de conducción, lo que va a permitir es el paso del aire. Y luego viene nuestra zona de transición y de ventilación. La respiración propiamente. Entonces tiene una función de conducción del aire a la zona de intercambio gaseoso, no contiene alveolos, que eso es importante recordarlo, y ahí vamos a encontrar el espacio muerto, que va a ser motivo de una de las clases. ¿Espacio muerto? Espacio muerto anatómico. Ya lo recordarán cuando llegue acá. Y bueno, aquí tenemos nuestro dibujito para recordar entonces todas esas divisiones que van hasta la generación número 23, donde hasta las 5 vamos a tener esa zona, ¿verdad?, de conducción allí, y luego viene nuestra zona respiratoria, donde vamos a encontrar nuestros bronquiolos respiratorios, los ductos alveolares y los sacos alveolares, propiamente dicho, y ahí es donde vamos a hacer ese intercambio, ¿verdad?, en los alveolos, ese intercambio de CO2 y de oxígeno, que va a ser motivo de varias sesiones académicas. Los bronquios, cada uno se divide entonces de secuencia a la tráquea, ¿verdad? La tráquea viene entonces los bronquios principales, los bronquios lobales, los segmentarios y los bronquiolos. Poseen pared cartilaginosa discontinua, y entonces aquí tenemos otro dibujito para que podamos recordar cómo se va dividiendo, si ustedes ven, cada vez más estrecho, ¿verdad? Más estrecho, hasta que llegamos ¿a dónde? Al alveolo. Al alveolo, ¿verdad? A nuestros alveolos, nuestros sacos alveolares. Los bronquios principales originados de la bifurcación de la tráquea y son los elementos que entran y salen del pulmón. Entonces, aquí tenemos, ¿verdad?, la bifurcación, y aquí tenemos las estructuras que corresponden al hilo pulmonar,
que vamos a nombrar dentro del dibujo. El bronquio principal derecho, 3 centímetros casi vertical, más ancho, más corto. Pasa posterior a la vena cava superior e inferior al callado de la vena ácido. Tiene esta característica importante. La arteria pulmonar derecha pasa entre la vena cava superior y la aorta y el bronquio primario. Y las venas pulmonares ubicadas abajo y delante de la arteria y del bronquio. Ahí podemos ver entonces esta estructura, el bronquio principal derecho, la arteria pulmonar y la vena pulmonar. El bronquio principal izquierdo, 5 centímetros, más largo, casi horizontal, pasa inferior al callado de la aorta y abajo y atrás de la arteria pulmonar. Entonces aquí tenemos nuestro bronquio principal izquierdo. La arteria pulmonar izquierda pasa arriba y delante del bronquio primario, y la vena pulmonar izquierda, que aquí la vamos a tener, representamos el número 3, pasa adelante del bronquio y por debajo de la arteria pulmonar. Entonces tenemos allí también una diferencia importante en cuanto a las relaciones con las estructuras vasculares. Y bueno, tenemos aquí el dibujito para recordar. Viene la tráquea y luego tenemos nuestro bronquio principal derecho. Puede ser que lo estamos viendo de esta forma porque algunos escriben aquí el izquierdo. ¿Okay? Este es el derecho y este sería el izquierdo. El derecho entonces se va a dividir en los bronquios lobales derecho superior, medio e inferior, y el izquierdo en superior e inferior. El superior va a tener también esa división que va a dar hacia la língula, ¿no? Ya lo vamos a ver en otro dibujo. Y aquí tenemos las estructuras. Entonces aquí tenemos, fíjense, nuestro bronquio, ¿verdad? Como dice aquí, extra pulmonar, nuestro bronquio principal de derecho. Y aquí el izquierdo. No se pueden confundir si es derecho o izquierdo. Eso lo tienen que tener claro porque algunos se confunden en el examen con esto, ¿no? Y tenemos aquí entonces nuestro bronquio lobular superior, que va a tener esa división hacia nuestro lóbulo superior. El bronquio lobular medio, que va a dar hacia nuestro lóbulo medio, y el bronquio lobular inferior, que va a dar hacia el lóbulo inferior, como su nombre lo indica. El nombre nos va orientando, ¿no? Y del lado izquierdo dijimos que solamente hay dos. Tenemos nuestro bronquio lobular superior, que también se va a dividir, ¿verdad? Y va a dar hacia nuestro lóbulo superior, y ahí vamos a tener también la estructura de la língula. Y el bronquio lobular inferior, que también se va a dividir para formar parte de lo que sería nuestro lóbulo inferior. Esto sería el extrapulmonar, y todo esto correspondería ya a intrapulmonar. Y aquí tenemos el dolor de cabeza. Pero bueno, en la práctica también les van a recordar, y el doctor les va a explicar un poquito también esto. El dolor de cabeza, que aprender de estos 18. ¿Qué? 18 terminaciones o segmentos, del lóbulo superior, lóbulo medio y lóbulo inferior, porque recordemos que el pulmón derecho tiene 3 lóbulos. Es el nombre del... Y ahí comenzaría primero nuestro recordatorio. Pulmón derecho, 3 lóbulos. Entonces tenemos el bronquio lobular superior, el bronquio lobular medio y el bronquio lobular inferior para cada lóbulo del pulmón. Y del lado izquierdo, el bronquio lobular superior y el bronquio lobular inferior, porque tenemos 2 lóbulos. Ahí comienza lo primero. Y luego empieza hacia dónde va. Y cada uno de ellos va a tener diferentes segmentos que
tienen que aprenderse. Sí, método del pulmón. Yo me lo he aprendido varias veces, por ejemplo. Ya, pues empieza para el examen, se lo tienen que aprender. ¿Por qué? Yo no. A mí no me gusta preguntar esto, pero a mis colegas sí. Y bueno, aquí tenemos nuestro árbol bronquial, recordando cómo se va dividiendo, dicotomizando y haciéndose cada vez más chiquitito, más delgadito, ¿no? Hasta llegar Por retroceder el mismo. Y aquí empezamos a recordar nuestros pulmones, cómo lo veíamos, si nos lo imaginamos, quitándole aquí todo lo que es ese armazón, todo ese hueso que nos protege. Y estamos viendo entonces, iniciamos a recordar los pulmones, cómo se vean por delante, por detrás, cómo lo estaríamos viendo. Y acá, para recordar el hilo pulmonar, que también es pregunta de examen. En el hilo pulmonar, entonces, ¿qué estructura tenemos acá? Los vasos, Vena, arteria. bronquio, arteria y vena arteria. ¿Y aquí qué tenemos? El bronquio principal, ¿Y derecho, acá? la parte linfática. Ajá. Que se lo preguntaron y no tiene linfático, sí, tiene. Está bien dibujito. Ok, aquí estaríamos recordando esto. Y bueno, estamos recordando también nuestro pulmón derecho para que va a tener su lóbulo superior, su lóbulo medio y su lóbulo inferior por sus cisuras menores y sus cisuras mayores que lo van a permitir dividir así. Y del pulmón izquierdo, pues ahí también tenemos nuestras estructuras de línea y tenemos entonces nuestro lóbulo superior y nuestro lóbulo inferior. Aquí no hace nada, solamente ayuda. Bueno, y aquí bien bonito, ¿verdad? Con colorcito, y se lo tienen que aprender, lamentablemente. Bueno, como les dije, yo me lo he aprendido varias veces, pero se me olvida. Bueno, ya les voy a decir por qué. Para mí es importante, Bueno, ¿qué es eso? pero a grosso modo, de repente tan finito lo que es la dicotomización que estuvimos hablando de los bronquios con todo su nombre, es importante para mí. ¿Para quién? Para el que hace estudio endoscópico. O sea, el médico que hace endoscopia, que te evalúa una fibrobroncoscopia, que te evalúa los bronquios por dentro, ese sí se tiene que saber, y los reparos anatómicos y las posibles alteraciones para poder guiar su equipo allí. Pero más de allí me interesa a mí para la ubicación anatómica del proceso respiratorio. Para eso es que a mí me interesa. Entonces, en el pulmón derecho, recordamos, ¿tiene cuántos lóbulos? Tres. Tres lóbulos. Superior, Medio e medio inferior. e inferior. Y el izquierdo, Dos. Superior e inferior. superior e inferior. Y aquí están los diferentes, ¿verdad? Segmentos. Entonces, no pueden confundirse, o sea, ustedes ya tienen que tener el conocimiento que es un lóbulo y que es un segmento. Porque hay estudiantes que le preguntamos segmento y responden lóbulo. O sea, no sabe qué significa lóbulo, qué significa segmento. Entonces, esa división de los segmentos, pues la pregunta los doctores. Bueno, ¿qué puedo hacer? Tengo que apoyar. Entonces tenemos aquí el apical, el posterior y el anterior. Entonces es fácil a veces decirlo, ¿no? Apical, bueno, está arriba, posterior está hacia atrás y anterior, porque lo estoy viendo hacia la parte delantera. Entonces, el lóbulo medio tenemos el lateral y el medial. Y en el inferior, el superior, el basal anterior y el basal lateral. Y en el pulmón izquierdo tenemos aquí la diferencia porque tenemos primeramente dos lóbulos, ¿no? Y aquí tenemos el lóbulo superior, aquí, ajá, Pico por posterior. acá, Interior. el superior y aquí debajito, El inferior. el inferior. Entonces le pongo un dibujito de esto con numerito y este numerito 3 que representa, usted tiene que saber. Tienen que saber cuál representa, qué colorcito representa. Entonces, lamentablemente, el público tiene que estudiar.
si lo vemos, entonces, esta es una vista lateral. Y si tiene una visión medial, entonces igual, que me ayuda a mí a identificar la cisura. O sea, lo primero ver qué pulmón me están colocando por la cisura. Sí. Eso es importante, ¿no? El doctor que va a tener una clase en la práctica le va a recordar unos reparos anatómicos muy interesantes allí para recordar. Y entonces aquí están, bueno, los reparos que les va a presentar en la clase, pero es importante entonces que yo pueda saber primero identificar, este es el derecho porque tenemos los 3 lóbulos y el izquierdo tengo dos. Ya por ahí comienzo, y lo que está arriba siempre es apical, superior, o sea, me voy guiando así, ¿no? Y si está de lado, bueno, debe ser lateral, y si está en la base del pulmón, basal. Y así voy asociando los nombres, y ustedes tienen que crear su propio regla para aprenderse su. En diferentes vistas van a preguntar también. También se pregunta en diferentes vistas del pulmón. Sí, el doctor le gusta diferentes vistas. Pero yo no soy tan maliciosa. Si por lo menos tienen el concepto, yo les ayudo ahí un poco. Si me toca corregir el examen, si no me toca, perdieron ahí fuera. ¿Qué es importante para mí esto? Yo saber esto para que cuando yo esté ante una radiología, yo pueda imaginarme qué pulmón es. Entonces ahí les colocamos una radiología y me colocan que este es el lado derecho. Ya, por ahí está mal, pues. Entonces, lado derecho, lado izquierdo tengo que ubicar. Entonces aquí yo ubico. Esta anatomía es importante para que yo pueda decir dónde está el proceso infeccioso cuando yo vea ese yo escucho disminuido aquí en el tercio superior, en la cara anterior. Entonces, ¿qué debe estar? Bueno, ahí debe estar el lóbulo superior. Y si yo escucho por detrás, ¿qué pulmón me estaría ahí? ¿Está afectado? El inferior. El inferior. Entonces me sirve para eso, ¿no? Para mí es importante para yo poder establecer dónde puede estar la alteración de la ocultación, los ruidos adventicios, para mí son importantes. Y en la parte posterior también, mira, si yo estoy escuchando aquí una alteración arriba, en el tercio superior, ¿a qué segmento me corresponde? ¿A qué lóbulo? Lóbulo superior. Superior. Y si estoy escuchando acá, ¿dónde ves? ¿Dónde? Ahí. Lóbulo inferior. Inferior, pero ¿de qué pulmón? Derecho. Izquierdo. Ese es posterior. Izquierdo. No se pueden confundir. No se pueden confundir. Entonces, las proyecciones de los segmentos pulmonares, lóbulo superior, lóbulo medio, lóbulo inferior, ¿a qué corresponde cada uno para que lo puedan recordar? Ok, los bronquiolos. Los bronquiolos van a ser pequeñitos, ¿verdad? Lo más pequeñito que tengamos ya por aquí, si ustedes pueden ver ya, aquí un diámetro más grande, va dicotomizándose, va haciéndose más estrecho, hasta que llegamos a los bronquiolos, que son pequeños y no tienen cartílago, presentan terminaciones nerviosas polinérgicas, y luego vamos a tener nuestro bronquiolo respiratorio, es corto, tiene un epitelio simple que varía de columnar bajo a cuboide con algunos cilios, y de allí se desprenden los conductos largos, que son los conductos alveolares. Entonces, importante para recordar aquí, nuestro saco alveolar, nuestro conducto alveolar, y allí, bueno, la red capilar que va a estar en contacto con esos alveolos, y de ella vamos a hablar en su debido momento. Y para mí, mis queridos alveolos, los conductos alveolares terminan en un saco alveolar. La superficie de los alveolos permite la difusión entonces de los gases. Y para mí, uno de los sistemas más hermosos es el respiratorio. Estoy enamorada del sistema respiratorio. Qué importante, ¿no? Porque ahí tenemos
la vida. ¿No? Si no respiramos, nos quitan un riñón, vivimos. Entonces renal, bueno, nos quitan un pedazo de hígado, se regenera. Nos quitan el corazón, nos ponen otro. Pero dejamos de respirar, ¿qué pasa? No podemos dejar de respirar. Eso está maravilloso. Y aquí recordando en este dibujo nuestros poros de Kohn que van a comunicar, esos espacios que van a permitir la comunicación entre los alveolos, facilitando o evitando el colapso serían las últimas estructuras a recordar. La irrigación del pulmón funcional encargado de la hematosis por las arterias pulmonares y nutricia encargado del aspecto vital del tejido por la circulación sistémica dada por las arterias bronquiales que nacen de la arteria aórtica. La arteria bronquial izquierda nace de la aorta y la arteria bronquial derecha nace del tronco común de la tercera intercostal. Este reparo anatómico también es importante que lo puedan recordar. Y bueno, ahí tenemos como en grandes rasgos lo que queremos recordar de nuestra circulación, ¿verdad? Nuestro corazón, nuestros vasos principales que llegan y salen a través del hilo pulmonar para poder dar la nutrición a nuestros pulmones, pero también van a permitir luego poder sacar el CO2 y, por supuesto, permitir la oxigenación de la sangre con ese oxígeno que hemos respirado. Y de esta imagen estaremos conversando en varias clases, porque aquí hablaremos de ese intercambio a nivel de la membrana alveolo-capilar, sus características y cómo estas dos estructuras pueden interrelacionar y permitir la difusión del oxígeno y del CO2 de forma espectacular. Cuando no se logra, entonces estamos enfermos, pero no nos damos cuenta. ¿Cuántas respiraciones hemos tenido desde que comenzamos la clase? ¿Cuántas ustedes han pensado que hicieron? No, porque es automático, ¿no? O sea, ¿es importante el sistema respiratorio o no es importante? Es importante. El drenaje venoso, las venas bronquiales y pulmonares siguen el trayecto inverso de las arterias. Los linfáticos, los vasos linfáticos originados en la periferia pulmonar siguen los ejes bronquiales y se vierten en nodos linfáticos que se dividen en tres grupos: los linfonodos globales, linfonodos periculares y los linfonodos mediastinales. La inervación, doble inervación, parasimpático por el hemisferio vago y simpático por troncos simpáticos cervicales inferiores y torácicos superiores. Y los músculos respiratorios, para recordarlo, los que están en ese proceso de inspiración, el diafragma como el principal, los intercostales externos, esternocleidomastoideos, escalenos pectorales, y en los expiratorios, los intercostales internos y los abdominales. Recordando que la inspiración es un proceso de forma activa y la expiración de forma pasiva. Bueno, los músculos de la respiración, aquí los tienen para que los puedan recordar. Eso sí, échense una repasadita de los músculos respiratorios. Y aquí recordar entonces la inspiración, que esto lo vamos a continuar mañana, cuáles son los músculos que intervienen, qué es lo que pasa con el diafragma se contrae y qué es lo que pasa en la inspiración, la relajación del diafragma, ¿no? Las costillas bajan en la inspiración y las costillas se elevan en la inspiración. Y esto lo vamos a estar discutiendo un poco más adelante. Y la pleura, bueno, esa membrana que recubre los pulmones, que pueden en algún momento ser objeto de procesos infecciosos y de ser un espacio que no representa mayor problema porque funciona en equilibrio, puede conllevar a centros de procesos infecciosos como derrames por diferentes causas de origen bacteriano,
tuberculosis, etc. Ahí está. Entonces tenemos nuestra pleura visceral que cubre el pulmón, es delgada, transparente, adherido al parénquima pulmonar. Las caras lobales e interlobales se adhieren al parénquima pulmonar por prolongaciones del tejido conjuntivo fibroso. Aquí tenemos pues entonces la pleura, ¿verdad?, que está recubriendo nuestros pulmones. La pleura parietal tapiza toda la cavidad torácica a través de las fascias endotorácicas se une a la endotorácicas a la pared torácica. Está mal escrita, se une a la pared torácica. A nivel mediastinal está interrumpido por el pedículo. Y aquí podemos ver entonces cómo nuestros pulmones están revestidos e independientes, ¿no? Recuerda que es independiente uno del otro. Igual podemos vivir con un solo pulmón, cuidándolo bien, podemos vivir, ¿verdad? Y recubre entonces, también hace contacto o tiene relación con el corazón, con el mediastino, ¿verdad? Y también con nuestro hígado también, ¿verdad? La cavidad pleural es un espacio virtual delimitado entre las dos hojas, la pleural y la parietal, y tiene un volumen muy pequeñito de líquido que debe estar en equilibrio, ese proceso de absorción y de producción de líquidos. Solamente 7 a 4 milímetros. Está dispersa. Y la pleura parietal entonces está irrigada por las arterias intercostales y la pleura visceral por las arterias bronquiales. La pleura visceral no inervación sensitiva y la pleura parietal es muy sensible con inervación de los nervios intercostales y frénicos. Entonces, ¿qué es lo que duele? ¿El pulmón o la pleura? La pleura. El pulmón no duele. ¿Ok? Y con esto hemos tratado de dar un resumen general. No sé cuántas clases le dieron anatomía, todo esto, pero bueno, en una tardecita hemos repasado un poco para poder continuar con nuestras clases de respiración. Pleura duele. Pulmón no. Vamos a repasar un poquito de anatomía. Sí, ¿te preparaste para los ya después más o menos con los pasos, con los médicos, a ver si y el corte. El delegado, por favor.